Para mí es un gozo una vez más estar aquí en esta serie del cielo. Vamos a comenzar con el parábola que se encuentra en Mateo 22, 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí esta parábola es una parábola de un rey que hizo un banquete para el matrimonio de su hijo. Y vemos que los invitados no le hicieron caso a la invitación. El rey mandó sus siervos para buscar la gente que fueron invitados, y todos tenían excusas no muy convincentes, tomaron en serio. Y este era un rey. Y entonces el rey se enojó bastante, y él fue e invitó a la gente de toda raza, toda cultura, todo trabajo, pobres y ricos, de las calles para llenar sus mesas. Pero vemos ahí que había un señor que llegó al banquete que no tenía el traje o el vestidura que debía tener para un matrimonio tan importante. Y cuando el hijo lo vio, se ofendió y dijo: ¿Por qué no estás vestido con un traje? Parece que no hizo caso. Entonces el hijo se enojó y llamó a su siervo, dijo: Sácalo. Ponle cadenas y tíralo a la oscuridad, donde van a estar atormentados y van a estar en mucho dolor. Y entonces le agarraron a ese señor que no quiso poner su vestidura de matrimonio, y lo botó. Lo botó a la oscuridad, donde no tenía nada de esperanzas de salir. Así que esta historia parece injusto, parece muy serio, parece raro de veras, porque cuando un rey invita, debe venir todos. Es un privilegio ser invitado a la casa de un rey y a un matrimonio de un príncipe del rey. Pero en esta historia todo fue al revés. Vamos a repasar la historia para ver quién es quién. Este rey preparó una fiesta para su hijo. Mandó invitaciones a personas claves. Y en la cultura israelita, tenían 2 veces que iban a hacer invitaciones. Primero, por meses antes, para que se preparan, y después, unos días antes, iban a hacerles recuerdo. Y creo que la gran sorpresa fue casi en la fecha de la fiesta. Y los invitados no quisieron ir. Y también
hicieron mal a los sirvientes que fueron a recordarles de la invitación y que el rey se enojó con ellos, con la gente que hicieron mal a sus siervos que trabajaban por él para invitarles a una fiesta tan grande. Entonces mandó sus siervos a las calles, a los buenos y a los malos, que llegan a la banquete. Pero el requisito para poder entrar a esa fiesta estuviera ropa de matrimonio, que serían limpios, serían dignos de la situación de la fiesta. ¿Y quién daba esa ropa a la gente que llegaban de la calle? Era el novio. El novio daba esa ropa a todos que llegaban. Entonces, este señor en la puerta, cuando él recibió el ropa que el novio le había designado para él, quiere decir que él no quiso ponerlo. Él no quiso someterse a las reglas del matrimonio. Él decidió entrar tal como estaba. Entonces, por esa razón, el novio se enojó con el señor que no estaba vestido bien para una fiesta tan grande, porque quería decir que ese señor lo había rechazado. Rechazado es ser parte de la fiesta con sus reglas de él. Y las consecuencias de no tener la ropa indicado por el novio era serios era. Y las diferentes personas en esta parábola, vamos a repasar eso para que puedas entenderlo, porque nosotros como venimos de culturas donde no hay reyes, no hay reinos, no hay sirvientes que corren la calle por un rey, no entendemos muchas cosas porque somos de otra cultura, somos gentiles, no somos de la casa israelita. No somos del pueblo de Dios en el sentido del nacimiento. Somos adoptados a la familia de Dios. Y aquí podemos ver que el rey es Dios el Padre. Es allá en el cielo este banquete, no es aquí en la tierra. Y el Hijo es el Hijo de Dios, Jesús. Él es quien nos prepara para el matrimonio. Y Apocalipsis 19, 17 al 9 habla del banquete del Cordero de Dios. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, Jesús en el parábola estaba hablando de una banquete que viene al fin de tiempo. Después del rapto, nosotros vamos a ir al banquete de la Cordero, de la Hijo de Dios, del matrimonio de Jesús, como dice en Efesios, que Jesús es el novio de la iglesia y nosotros, la iglesia, somos la novia. Entonces entendemos un poco sobre esta parábola. Y la fiesta está en el cielo. Y el gozo de Dios, que el matrimonio entre el novio, que es Jesús, y la iglesia se hace, Él le hace feliz. Pero Él en el principio quería que los israelitas, los de gente de Israel, sean los invitados. Pero ellos negaron a Jesús, dice en San Juan, en el primer capítulo, que Él vino de la gente de Él, pero ellos lo rechazaron. Entonces, Dios decidió abrir la salvación a todo el mundo, como dice en Juan 3:16. Él decidió que cualquiera que aceptara que la salvación de Jesús pudieran tener vida eterna, entonces nosotros llegamos a ser los invitados.
a ir a la gloria. Y también podemos ver a los siervos del Dios del cielo, Dios el Padre. Es como es la persecución y el rechazo del mundo al pueblo de Dios que trabaja para Él. No siempre es fácil. No siempre es fácil ser un voz para Dios, para trabajar para Él. Hay persecución. Yo en mi propia vida he recibido persecución varias veces. He sido arrestada por predicar el evangelio. Pero uno tiene que tener su mirada en la gloria y saber que yo no soy la única y no voy a ser la última, que hay miles que aunque salen a predicar y eso, no todo es gloria aquí en la tierra y tenemos que seguir fiel porque Él nos ha mandado para invitar a la gente que aceptan a Jesús y que pueden llegar a las bodas del Cordero. El Evangelio tiene que ser extendido a todo el mundo. Todos necesitan ser invitados a ese matrimonio del Cordero allá en la gloria. Y es nuestro deber, es parte de la gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir, invitar, enseñándoles todo lo que Jesús enseñó y también bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la ropa es siendo lavados por la sangre de Cristo. Parte de eso dice en 1 de Juan 1:12 que todos los que reciben a Él les dio y creen en Él, les dio potestad para ser llamados hijos de Dios cuando creen en su nombre. Eso quiere decir que tenemos que ser fieles. Dios no tiene favoritos. Él ama todo el mundo. Y Él quiere que nosotros, yo, tú y todos, seamos fieles hasta la muerte para que pudiéramos recibir la corona de la vida. Aquí en esta parábola, bien clarito, nos muestra de la seriedad de yendo a la gloria, pero que podemos ver la grande amor de Dios. Él quiere sus mesas llenas de gente. Él quiere que muchos vengan y uno puede entender su grande amor en esta parábola. Pero es una invitación, es una advertencia, es también la seriedad del tiempo en que vivimos, que debemos seguirnos fiel con Él, porque Él es fiel. Aquí podemos ver su fidelidad, en el sentido que Él hizo toda la humanidad. Él hizo una invitación a su familia, que es el pueblo israelita. Pero como ellos lo rechazaron, Él no quedó ahí. Lo siento, Él llamó a nosotros los gentiles para ser parte de su hogar y parte de su familia, gozarnos con el banquete de el bodas del Cordero. Y es para ti y es para mí. Y en este momento quisiera invitarles que podemos ver que el cielo está abierto. No hay excepción de personas, pero la invitación está. Pero ¿qué hacemos con esa invitación? Tenemos que vivir con Él, ser santos. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá a Dios. Está hablando del cielo. No podemos entrar con cualquier ropa. Tenemos que ser lavados con la sangre de Cristo, aceptar la obra que hizo Jesús y estar listos, conscientes. Y hay un sector de esto que me emociona mucho. Y
es como él ha de sentir muy triste. Yo una vez hice una fiesta. Yo tenía como 22 años, vivía sola porque estuve trabajando como profesional. Y en la iglesia había muchos jóvenes y yo quería hacer algo especial. Yo era copastora de los jóvenes, era pastora de los jóvenes, era el copastor, no había copastor, era pastora de jóvenes. Y yo decidí hacer una fiesta de Navidad, como el día 20 de diciembre, para que tuvieran tiempo de ir con sus familias. Invité a 32 personas. Hice cosas muy ricas, muy especiales. Invité a un montón de gente con tarjetas. Todo elegante. Tenía una hermana ayudándome. Y esa noche nadie llegó. Nadie. Absolutamente nadie. Fueron invitados. Me dijeron que iban a venir. Y tenía música especial y todo. Y me sentí triste. Y yo en ese momento recordé de esta historia, esta parábola. Y me hizo sentir como Dios había sentido. Triste. Porque eran mis amigos. Todos los días teníamos contacto uno con el otro. Trabajaban en la iglesia conmigo. Y después, unos días después, uno por uno comenzó a venir a pedir disculpas. Las razones eran superficiales, pero tenía que yo perdonarlos. Yo tenía comida para comer una semana o 2 semanas. Hasta lo di a mis vecinos, porque 32 personas son mucha gente. Pero me entendí esta parábola. Dios en esta parábola estaba triste, bien triste, desilusionado. Él había ayudado tanto a Israel. Le había enseñado todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia. Él lo escogió a ser su pueblo de ejemplo. Y hoy en día Él escoge la iglesia para ser ejemplo. Dios tiene emociones, porque nosotros tenemos emociones y estamos hechos como Él, en su semejante. Y es tan importante que nosotros podemos ver que cosas que hacemos que nos puede afectar nuestra vida eterna y podemos ser eliminados. Hay cosas que cuando el diablo me tienta, inmediato pienso, voy a entristecer a Dios, voy a ofender a mi Señor. No puedo, no, le digo, no. Y no es tan malo tampoco, pero el Espíritu Santo me trae convicción y me hace sentir mal, que voy a ofender a mi Señor. Yo no puedo ofenderlo, no debo. Y la vida es una amistad con Dios. Nos dice en San Juan que Él quiere ser nuestro amigo. Y aquí podemos ver que Dios el Padre estaba triste, hasta a punto de enojarse. Él ya había preparado el banquete. Él ya había hecho todo. Y para negarlo, y la invitación está de pie para nosotros. Ir al banquete del Cordero. Y es para ti y para mí. Procuramos de no ofender a nuestro Señor, hacerle triste con nuestras acciones y decisiones. Que sea nuestro amigo el Rey de Reyes y que el Espíritu Santo nos muestre cuando le vamos a ofender, porque no debemos ofenderlo. Señor, en este momento pido por la iglesia, por mí
y por todos que son redimidos. Ayúdanos a seguirte fiel sin ofenderte y podemos llegar a la gloria. Bendice tu iglesia, que seamos sensibles y nos podemos darnos cuenta que tú también te ofendes, tú también te pones triste, no nosotros nomás, y que nuestras acciones no te ponen triste. Y Señor, que podemos andar fiel contigo todos los días hasta que nos llama a tu presencia, a tu hogar y a la gloria. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.